Mi hija lloraba cuando me pidió que no entrara a su apartamento. Las manos le temblaban, la voz apenas salía. Mamá, por favor, vete ahora, no preguntes nada. Esas fueron sus únicas palabras antes de cerrar la puerta en mi cara. En ese instante, supe que algo terrible estaba pasando y que esta vez el problema venía de mi propia sangre. Mi nombre es Dolores Beatriz Mendoza. Tengo 68 años y vivo en Rosario, Argentina. Trabajé durante 45 años como enfermera en el hospital provincial y quien me conoce sabe que nunca huí del trabajo ni de la verdad. Vine de Tucumán cuando era apenas una muchacha y luché toda mi vida para construir lo que tengo. La farmacia que manejo fue levantada con el sudor de mi frente. Nunca pedí nada a nadie, ni siquiera a mi hija. Ese día solo quería ver a Catalina, mi nieta. Le había traído unas facturas que la señora Norma, mi vecina, había preparado. La niña las adoraba. Pero cuando vi a Romina así, con miedo de mí, el corazón se me hizo un nudo. Me quedé parada en el pasillo del edificio sin entender nada. Escuché voces adentro, la de Romina, mi hija, y la de Patricio, mi yerno, las dos mezcladas en un tono que no oía desde las peleas antiguas entre ellos. Bronca, desconfianza, secretos. Bajé las escaleras despacio, tratando de juntar las piezas. Una niña no manda a su abuela de esa manera sin razón. Solo habla así cuando tiene miedo de algo que ni siquiera sabe explicar. Y cuanto más pensaba, más el silencio de ese pasillo parecía gritar dentro de mi cabeza. Tomé el colectivo de vuelta, me senté cerca de la ventana y me quedé mirando la ciudad pasar. El ruido del motor parecía el mismo de mi juventud, solo que esta vez no iba al trabajo. Volvía a casa con una opresión en el pecho que no me dejaba respirar bien. Llegué, tiré la cartera sobre la mesa y me senté en el patio. El viento soplaba frío y la foto de Roberto, mi difunto esposo, parecía mirarme desde la pared del living. Si estuvieras aquí, viejo, sabrías qué hacer, murmuré. Desde que él se fue, Romina nunca más fue la misma. Se volvió más distante, más ambiciosa, más fría. La señora Norma pasó por el portón, como siempre, trayendo chismes frescos del barrio. Doña Dolores se enteró que Romina anda con unos abogados ahí, gente distinta yendo a su casa. Me trabé. ¿Abogados?, pregunté. Ella asintió. Sí. Dicen que están resolviendo papeles. Parece cosa de herencia. Herencia. Esa palabra resonó dentro de mí como un golpe. Lo único que tenía para dejar era la farmacia, la misma donde crié a Romina y donde Roberto partió. Y la farmacia todavía estaba a mi nombre. Ella lo sabía. Esa noche no pude dormir. Me quedé dando vueltas en la cama, escuchando el ruido de los autos pasando por la avenida. Recordé cuando Romina era chica y se quedaba esperándome volver del hospital. Yo llegaba con el uniforme arrugado y ella decía: «Mamá, cuando sea grande quiero ser como vos». Yo sonreía y respondía: «No, mi amor, quiero que seas mejor». Hoy daría todo por escuchar esa voz de nuevo. Cualquier voz que no fuera la de ella intentando quitarme lo que es mío. Al día siguiente, desperté decidida a descubrir qué estaba pasando. Preparé un mate cocido fuerte, saqué mis documentos del aparador y los puse en una carpeta. Las escrituras de la farmacia, el inventario, todo ahí. Miré esos papeles y pensé, para esto trabajé, para tener que defenderme de mi propia sangre. Tomé el colectivo hasta Funes, donde vive Romina. El portero me conocía y me dejó entrar. Cuando llegué al pasillo, la puerta estaba entreabierta y escuché voces adentro. Me acerqué despacio. «Firma ya, Romina», dijo Patricio impaciente. Solo conseguí la firma de ella después. La vieja ni va a entender que está firmando. Mi sangre hirvió. Romina respondió bajito: «Patricio, es mi madre. No puedo hacer esto así». Él retrucó: «Si no querés, yo mismo lo resuelvo. ¿Querés perder esa farmacia? ¿Querés quedarte con deuda? Decidite». El corazón me latía tan fuerte que pensé que iban a escucharlo desde adentro. Di un paso atrás, me apoyé contra la pared y respiré hondo. Sabía que si entraba ahí iba a terminar haciendo una locura.
Entonces salí en silencio, cabeza caliente, manos temblando. Volví a casa con el alma destrozada. Agarré la foto de Roberto otra vez y hablé en voz alta, como si él todavía estuviera ahí. Criamos una hija para esto, viejo, para que me quiera sacar de mi casa como si fuera un estorbo. El resto del día fue un tormento. No pude comer ni pensar bien. Solo sabía que no podía actuar por impulso. A la noche sonó el teléfono. Era Gustavo, un antiguo colega del hospital que ahora trabaja en un registro en Rosario. Dolores, escuché tu nombre acá. Alguien llamó pidiendo copia de tu escritura. Dicen que es para regularizar un inventario, pero me pareció raro y quise avisarte. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Quién pidió eso? Pregunté. Una tal Romina Mendoza. ¿Ese nombre te dice algo? En ese momento comprendí que no era solo desconfianza. Era un plan. Mi propia hija estaba intentando quedarse con la farmacia a mis espaldas con ayuda de su marido. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la mesa de la cocina, mirando la nada. Por un tiempo, solo escuché el tic-tac del reloj y el viento golpeando la ventana. Entonces, pensé en Catalina, en su miedo. La niña había intentado avisarme. Con las pocas palabras que podía, intentó protegerme. Agarré mi carpeta de documentos y la escondí en un lugar seguro dentro del viejo ropero, envuelta en plástico. Si ellos estaban dispuestos a llegar tan lejos, yo tendría que ir más lejos todavía. A la mañana siguiente fui hasta la escuela de Catalina. Esperé a la salida y cuando me vio, corrió y me abrazó fuerte. Abuela, papá se enojó porque hablé con vos. Dijo que no tenía que contar nada. Me arrodillé y la miré a los ojos. ¿Qué están planeando, Catalina? La niña tragó saliva y respondió, van a mandarte a un lugar, como un geriátrico. Mamá dijo que es mejor que no vivas sola. Sentí un frío en la espalda. Una hija que quiere deshacerse de su madre como quien se deshace de un mueble viejo. No lloré, no grité, solo me quedé quieta, porque quien trabaja toda una vida aprende a guardar la bronca en el lugar correcto para usarla en el momento justo. Llevé a Catalina hasta el portón, le di un beso en la frente y dije, gracias, mi amor, hiciste lo correcto. Esa noche abrí el portón de casa, me senté en el patio y me quedé ahí mirando el cielo de Rosario. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos y yo solo pensaba en una cosa. Si ellos querían sacarme de la casa que construí, iban a aprender qué pasa cuando una mujer simple es empujada contra la pared. Al día siguiente madrugué, antes del sol. Preparé mate, me senté en el patio y me quedé mirando la calle despertar. Pasó el panadero, el cartonero, los colectivos yendo al centro. La vida seguía, pero dentro de mí algo había cambiado para siempre. No iba a dejar esto así. Podía estar vieja, pero tonta nunca fui. La señora Norma apareció en el portón, como siempre, con el delantal todavía sucio de harina. Doña Dolores tiene una cara. ¿Pasó algo? Di un sorbo al mate y respondí tranquila. Nada que una buena charla no resuelva, Norma. Ella me miró desconfiada. ¿Charla con quién? Sonreí de costado. Con quien necesita escucharme. Pasé todo el día pensando en cómo actuar. La bronca la pude contener, pero el orgullo dolía. No quería venganza, quería respeto. Pero el respeto no se pide, se impone. Agarré el teléfono y llamé a una vieja conocida, la doctora Silvia Ramos, una abogada que había conocido en el hospital cuando atendía a su mamá. Doctora, necesito ayuda. Creo que mi hija está intentando quedarse con mi farmacia. Ella me escuchó en silencio y después dijo, Doña Dolores, venga mañana a mi estudio. Vamos a revisar todo. Al día siguiente fui. El estudio estaba en una calle tranquila del centro. La doctora Silvia me recibió con mate y galletitas. Cuénteme todo, sin apuro. Le conté desde el principio. La puerta cerrada, las voces, el pedido de documentos, el plan del geriátrico. Ella tomaba notas, asentía, fruncía el ceño. Cuando terminé, me miró seria. Doña Dolores, esto es grave. Están intentando algo que se llama captación de incapaz. Quieren declararla incapaz para administrar sus bienes y quedarse con todo. Es ilegal y puede tener consecuencias penales.
Sentí un nudo en la garganta. «Entonces, ¿qué hago, doctora?». Ella respondió firme. «Primero, vamos a conseguir un certificado médico que demuestre que usted está en pleno uso de sus facultades. Segundo, vamos a hacer un inventario completo de sus bienes y protegerlos legalmente. Tercero, si hay fraude, denunciamos». Salí de ahí con la cabeza más clara. La doctora me había dado algo que había perdido: dirección. Los días siguientes fueron intensos. Fui a hacerme exámenes médicos. El doctor Fernández, un neurólogo que trabaja en el hospital, me evaluó. Me hizo preguntas, pruebas de memoria, reflejos. Al final, sonrió. «Doña Dolores, usted está mejor que yo. No hay ningún indicio de deterioro cognitivo. Le voy a dar un certificado completo». Guardé ese papel como si fuera oro. Era mi escudo. Mientras tanto, la doctora Silvia trabajaba en silencio. Consiguió copia de los movimientos que Romina había hecho en el registro. Había intentado sacar copia de las escrituras. Había consultado sobre trámites de herencia. Había hasta buscado información sobre cómo internar a un adulto mayor sin su consentimiento. La doctora me llamó. «Doña Dolores, tenemos pruebas suficientes. ¿Quiere seguir adelante?». Respiré hondo. «Quiero, doctora. No por venganza, sino por dignidad». Ella asintió. «Entonces vamos a hacer una denuncia penal por tentativa de estelionato y abuso. También vamos a pedir una medida cautelar para que nadie pueda tocar sus bienes sin su autorización». Al día siguiente fuimos juntas a la comisaría. El comisario Ramírez nos atendió. Era un hombre de unos 50 años, de hablar pausado. «Doña Dolores, cuénteme todo», le conté otra vez. Esta vez las palabras salieron más firmes. Él escuchó, tomó notas, hizo preguntas. Al final dijo: «Vamos a abrir una investigación. Esto es más común de lo que la gente cree. Hijos que quieren apurar la herencia, que inventan enfermedades que no existen. Es triste, pero es real». Salí de la comisaría con un nudo en la garganta, pero con la cabeza en alto. Por primera vez en semanas sentí que no estaba sola. Los días siguientes fueron extraños. Seguí mi rutina normal. Abría la farmacia, atendía a los clientes, charlaba con los vecinos, pero por dentro sabía que algo estaba moviéndose, algo grande. Una tarde, la señora Norma vino corriendo. «Doña Dolores, vi un patrullero en la casa de Romina. ¿Sabe algo?». Me quedé callada, sirviendo mate. Norma esperó una respuesta que no llegó. Después dijo: «Sea lo que sea, espero que se haga justicia». Esa noche sonó el teléfono. Era la doctora Silvia. «Doña Dolores, el comisario citó a Romina y a Patricio para declarar. Van a tener que explicar qué estaban haciendo con sus documentos». Sentí un alivio mezclado con tristeza. Era mi hija, mi propia sangre. Pero había cruzado una línea que no se podía descruzar. Al día siguiente, temprano, Romina apareció en la puerta de la farmacia. Tenía ojeras, el pelo despeinado, la voz quebrada. «Mamá, tenemos que hablar». La miré en silencio. Ella continuó: «Me citaron en la comisaría. Dijeron que hiciste una denuncia». Respondí tranquila: «Sí, hice. Pero mamá, yo solo quería ayudarte. Vos ya no podés manejar todo esto sola». La interrumpí: «Romina, yo manejo una farmacia desde hace 30 años. Atiendo clientes, hago inventarios, pago impuestos. ¿De dónde sacás que no puedo manejarme sola?». Ella bajó la mirada. «Patricio dijo que era lo mejor, que si pasaba algo con vos, íbamos a tener problemas legales». Respiré hondo. «Entonces Patricio decidió por vos. Decidió que tu madre era un estorbo. Y vos lo dejaste». Romina empezó a llorar. «Yo no quería que llegara a esto, mamá. Perdóname». Me quedé callada. El perdón no se pide llorando, se gana cambiando. Y todavía no veo ningún cambio. Ella se fue llorando. Cerré la farmacia y me fui a casa con el corazón pesado. No sentía victoria, solo cansancio. Los días siguientes fueron una montaña rusa. El comisario me llamó para contarme que Romina y Patricio habían admitido que estaban intentando conseguir documentos sin mi autorización. Dijeron que era por preocupación, pero la ley no acepta esas excusas.
La doctora Silvia me explicó que el fiscal podía archivar el caso si ellos se retractaban públicamente y se comprometían a no volver a intentar nada. ¿Qué quiere hacer, doña Dolores? Pensé un largo rato. Quiero que quede claro que soy yo quien decide sobre mi vida, que firmen lo que haya que firmar, pero que quede registrado. Ella sonrió. Así se habla. Semanas después, llegó una carta del juzgado. Romina y Patricio habían firmado un acuerdo donde se comprometían a no intentar nada contra mis bienes y reconocían que yo estaba en pleno uso de mis facultades. El fiscal archivó el caso sin condena, pero con una advertencia clara. Cualquier nuevo intento sería considerado reincidencia y tendría consecuencias penales graves. Leí esa carta en el patio, con un mate en la mano. La señora Norma estaba sentada al lado. ¿Se siente mejor, doña Dolores? Sonreí cansada. Me siento viva, Norma. Eso ya es bastante. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Catalina seguía viniendo todos los sábados, siempre acompañada por la señora Norma, porque Romina no la dejaba venir sola. Paraba el auto en la esquina, dejaba a la niña y se quedaba adentro, como cumpliendo una pena. La niña venía corriendo, sonreía, me abrazaba. Abuela, en casa está raro. Papá no habla más con mamá. Yo escuchaba callada, sin comentar. No quería plantar más bronca en su corazón. El barrio, que antes hablaba bajito cuando yo pasaba, ahora hablaba alto con orgullo. Esa es doña Dolores, la que enfrentó a su hija y ganó en la justicia. Todas las semanas aparecía alguien para pedir consejo. Doña Dolores, mi sobrino me está enredando con la herencia de mi hermano. ¿Qué opina? Yo decía siempre lo mismo. No firmes nada sin leer, y si tenés duda, pregúntale a alguien que entienda. El papel más peligroso es el que viene con sonrisa, pero la paz no era completa. Un jueves, al atardecer, volvía del banco cuando vi a Romina parada frente al portón, sola, con la cara cansada, distinta. Paré unos metros antes. Ella me miró avergonzada. «Mamá, ¿podemos hablar?» El corazón dio un salto, pero la voz salió firme. «Podemos. Entramos». Ella se quedó parada, sin saber qué hacer. Yo me senté despacio. Perdí todo, mamá. El abogado me abandonó. Patricio se fue a la casa de sus padres. Dijeron que puedo enfrentar un juicio si sigue esto. Yo solo quería solucionar las cosas. Me quedé mirándola. Solucionar. Casi destruís lo que quedaba de nuestra familia, Romina. Por papeles, por plata, por vergüenza de la sencillez. ¿Qué querías solucionar borrándome de tu vida? Ella bajó la cabeza. Pensé que te ibas a morir pronto, mamá. Solo quería adelantar las cosas para no tener problemas después. Las palabras salieron pesadas, pero sinceras. Dolieron más que cualquier falsificación. Mira qué ironía, hija. La vieja que pensaste que se iba a morir pronto fue la única que siguió en pie. Ella empezó a llorar. Me quedé callada, mirando. Llorar no borra errores, pero es un comienzo. Nos quedamos un tiempo en silencio hasta que ella dijo, «Mamá, no tengo cara para pedirte perdón». Respondí despacio, «Y yo no tengo espacio para perdonar ahora». El tiempo hace eso por nosotros, pero por ahora vas a tener que aprender con las consecuencias. Ella asintió, se secó la cara y salió. Cuando pasó por el portón, miró para atrás y dijo, «Gracias por no denunciarme penalmente». Respondí, «No me agradezcas a mí. Agradécele a tu hija, que todavía te llama mamá». Cuando se fue, el silencio volvió, pero un silencio distinto, más liviano. Por primera vez, sentí que el peso empezaba a salir de los hombros. Los días siguientes, Catalina apareció más animada. «Abuela, mamá dijo que está pensando en cambiar. Quiere pedir disculpas a la doctora del juzgado». Sonreí. «A la doctora Silvia, ¿no? Es un buen comienzo». La vida empezó a volver al ritmo. La justicia siguió su curso despacio, como siempre. Pero yo ya no contaba los días. La dignidad había vuelto, y eso era lo que importaba.
Una noche, mientras tomaba mate en el patio, la señora Norma vino a visitarme. Doña Dolores se convirtió en ejemplo. La gente del barrio comenta que nunca vieron a alguien enfrentar algo así con tanta calma. Respondí: Norma, la calma es solo el disfraz del dolor. Una aprende a respirar para no morir ahogada. Ella se sentó y nos quedamos ahí en silencio, escuchando los grillos y el sonido distante de los autos. A la semana siguiente recibí una carta del fiscal. El proceso contra Romina y Patricio estaba oficialmente archivado con acuerdo. No era venganza, era consecuencia. El mundo giraba y cada uno cosechaba lo que sembraba. No deseé mal a nadie, solo quise lo que era mío, respeto. Y ahora, con Catalina corriendo por el patio y gritando: «Abuela, mira el dibujo», comprendía que tal vez eso era lo que la vida intentaba enseñarme, que no siempre la victoria es castigar, a veces es simplemente continuar. Todavía faltaba mucho para la paz completa, pero ese atardecer, mientras el sol bajaba detrás de los edificios y el olor del mate se mezclaba con el viento, entendí que lo peor ya había pasado. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí sola. Las semanas pasaron despacio, como el tiempo de quien ya no tiene apuro. El caso se había cerrado y la ciudad entera parecía saber de eso. Yo no buscaba la noticia, pero ella me encontraba en la panadería, en el mercado, en la parada del colectivo. Doña Dolores, la vi en el diario. Felicitaciones por tener coraje. Fuerza, ¿eh? Es un ejemplo. Yo agradecía con una sonrisa corta, pero por dentro todavía luchaba para entender cómo una madre llega al punto de necesitar un juez para demostrar que no está loca ni es ladrona. La doctora Silvia me llamaba de vez en cuando, avisándome sobre los trámites finales. Doña Dolores, el registro ya actualizó todo. La farmacia está protegida legalmente. Nadie puede tocar nada sin su autorización expresa y firmada delante de escribano. Yo escuchaba en silencio. Doctora, si eso enseña algo a alguien, ya valió la pena. Catalina seguía viniendo todos los sábados. Su sonrisa era la única cosa que no había cambiado. Abuela, mamá está trabajando en un supermercado ahora. Dice que va a pagar todo lo que debe, respondí apenas. Qué bueno, mi amor. Trabajar hace recordar a las personas de dónde vinieron. El tiempo curaba de a poco. Yo seguía la misma rutina: mate fuerte, radio en el patio y charla en la vereda. Pero ahora había algo distinto. Respeto. La gente me miraba de otra manera, no más como la vieja abandonada, sino como la mujer que no bajó la cabeza. Un día, al atardecer, el comisario Ramírez paró el patrullero frente a casa. Bajó sonriendo con un sobre en las manos. Está cerrado, Dolores. El fiscal archivó el proceso con acuerdo. Admitieron culpa, hicieron retractación pública y están prohibidos de tocar cualquier bien suyo. Y más, el juez determinó que usted es la única titular de la farmacia. La noticia pegó como viento caliente de verano. Me senté despacio en la silla del patio y pasé la mano por la cara. Entonces, ¿se acabó, comisario? Él respondió: se acabó de la manera correcta, sin pelea, sin gritos, solo con verdad. Nos quedamos un tiempo en silencio, tomando mate. Después él comentó: «Sabe, Dolores, debería contar esta historia en un diario. La gente necesita saber que se puede enfrentar sin bajar la cabeza». Reí despacio. «Sabe, comisario, la gente argentina es terca, a veces necesita ver para creer». A la mañana siguiente, Romina apareció otra vez. Estaba distinta, sin maquillaje, mirada cansada, voz baja. «Mamá, vine a devolver esto». Me entregó un sobre con plata y las llaves de un auto viejo. «Véndelo y quédate con eso». Es todo lo que me quedó. Agarré el sobre, miré y lo devolví. «Quédate con eso, hija. Lo que perdí, el tiempo ya lo pagó». Ella respiró hondo. «Mamá, quería pedir perdón, pero todavía no sé si estás lista para escucharlo». «No estoy», respondí sin dudar. «Pero un día tal vez lo esté. Y cuando ese día llegue, quiero que hayas cambiado de verdad». Ella asintió y se fue callada. No lloré. Solo me quedé mirando el portón cerrarse
y pensé que a veces la justicia es eso, ver al otro tener que vivir con lo que hizo. Las semanas siguientes fueron tranquilas. La vida retomó su ritmo simple. La señora Norma venía casi todos los días. Catalina pasaba las tardes conmigo y hasta el comisario de vez en cuando aparecía para tomar mate y reírse de las historias viejas del hospital. Una tarde me senté a escribir en mi cuaderno negro, ese donde anoté todo desde el principio. En la primera página había escrito pruebas. Ahora escribí abajo lecciones. Escribí una por una. Nunca firmes nada sin leer. Quien calla ante la injusticia consciente. La edad no le quita la razón a nadie. Familia de verdad es quien se queda, incluso cuando todo se derrumba. Y la última. El perdón no es olvido, es libertad. Cuando terminé, cerré el cuaderno y miré el atardecer por la ventana. El sol caía despacio y el ruido de la calle se mezclaba con el sonido de los chicos jugando. Pasaron los meses. La farmacia seguía funcionando. Los clientes venían, preguntaban, compraban, charlaban. La vida simple de siempre, pero ahora con algo más. Tranquilidad. Un día de esos, mientras preparaba mate en el patio, vi a Catalina llegar corriendo. Traía un papel en la mano. Abuela, abuela, mira lo que hice en la escuela. Era un dibujo. Dos figuras, una grande y una chica, tomadas de la mano. Arriba decía, mi abuela y yo. Me quedé mirando ese dibujo y sentí algo que hacía tiempo no sentía. Paz. No la paz de quien ganó una batalla, sino la paz de quien entendió que algunas batallas no se ganan destruyendo al otro, sino protegiéndose a uno mismo. Abracé a Catalina y le di un beso en la frente. Gracias, mi amor. Este es el mejor regalo. Ella sonrió. Abuela, ¿vos sabés que sos mi heroína? Reí. No soy heroína, mi amor. Solo soy una vieja terca que no se dejó pisar. Esa noche, mientras tomaba mate en el patio, pensé en todo lo que había pasado. El miedo, la bronca, la traición, la justicia. Y pensé en Roberto, en cómo él habría manejado todo esto. Probablemente mejor que yo, probablemente con más calma, pero él no estaba, y tuve que hacerlo yo sola. Y lo hice. No perfecto, no sin dolor, pero lo hice, y eso era suficiente. La señora Norma apareció con una bandeja de facturas. Doña Dolores, hice de más. ¿Quiere? Agarré una y mordí. Estaba caliente, dulce, perfecta. Gracias, Norma, por todo. Ella se sentó a mi lado. ¿Sabe qué es lo que más me impresiona de todo esto, doña Dolores? Que nunca dejó de ser usted, ni más dulce ni más amarga. Solo usted. Sonreí. Porque eso es lo único que tenemos al final, Norma. Nosotros mismos. Y si perdemos eso, perdimos todo. Nos quedamos ahí, tomando mate, comiendo facturas, mirando el cielo oscurecer. El viento soplaba suave y el barrio iba apagándose de a poco. Era una noche común, de esas que pasan sin aviso y se olvidan rápido. Pero para mí era especial, porque por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba donde tenía que estar. En mi casa, en mi barrio, con mi gente, y nadie me lo había quitado. Catalina se quedó a dormir esa noche. Le preparé el cuarto de huéspedes, el mismo donde Romina dormía cuando era chica. La niña se metió en la cama y me miró con esos ojos grandes. Abuela, ¿me contás un cuento? Me senté en el borde de la cama. ¿Qué cuento querés? Ella pensó un momento. El de la abuela valiente. Reí. Ese no lo conozco, mi amor. Ella insistió. Sí, el tuyo. Me quedé callada. Después dije, bueno, había una vez una señora que trabajó toda su vida. Tuvo una hija, crió a esa hija, le dio todo, pero un día la hija se olvidó de eso, y la señora tuvo que recordarle. ¿Cómo? Preguntó Catalina. Respondí, con la verdad, solo con la verdad. Catalina sonrió. Me gusta ese cuento, yo también, mi amor, a mí también. La tapé, le di un beso y apagué la luz. Me quedé parada en la puerta, mirándola dormir, y pensé que tal vez todo lo que había pasado no fue en vano. Tal vez esa niña aprendió algo que yo no pude enseñarle a mi hija, que el respeto se gana y que la familia no es solo sangre, es también verdad.
Volví al patio, me senté y miré las estrellas. Hacía años que no las miraba así, sin apuro, sin preocupación, solo mirando. Roberto, si me estás viendo desde algún lugar, espero que estés orgulloso, susurré. Hice lo que pude. No sé si fue lo mejor, pero fue lo que supe hacer. El viento sopló y las hojas del árbol se movieron. Por un momento, sentí que él estaba ahí, sentado a mi lado, tomando mate conmigo como antes. Y sonreí. Los meses siguientes fueron de silencio. No del silencio incómodo, sino del silencio que trae la paz. Romina aparecía de vez en cuando, siempre con la mirada baja, siempre con pocas palabras. Yo la recibía, le ofrecía mate, charlábamos de cosas simples, el clima, el barrio, Catalina. Nunca hablábamos de lo que pasó, no hacía falta, las heridas estaban ahí, a la vista, y forzar el perdón solo las habría hecho más grandes. Un día, ella apareció diferente, más tranquila, menos tensa. Se sentó en el patio y me miró. Mamá, conseguí un trabajo fijo, en una farmacia casualmente. El dueño me conoce de antes. Qué bueno, Romina. Me alegro. Ella continuó. Estoy aprendiendo mucho, me doy cuenta de cuánto laburo es manejar un negocio. No sabía, mamá. No tenía idea. Sonreí apenas. Nadie sabe hasta que le toca. Ella miró el piso. Sé que no puedo borrar lo que hice, pero quiero que sepas que lo lamento. De verdad. No respondí de inmediato. Tomé un sorbo de mate y después dije, el arrepentimiento no se dice, Romina. Se vive. Si realmente lo lamentás, viví de otra manera, y tal vez un día yo pueda creerte. Ella asintió y nos quedamos en silencio. No era el final de la historia, pero era un comienzo frágil, pero comienzo al fin. El año terminó tranquilo, la farmacia seguía funcionando bien. Catalina venía cada vez más seguido. Romina aparecía sin avisar, siempre trayendo algo, facturas, yerba, algún regalo para la casa. Yo la dejaba hacer. No porque hubiera perdonado, sino porque entendí que el perdón no es un acto único, es un camino. Y ese camino se recorre de a poco, paso a paso, sin apuro. Una noche de diciembre, mientras preparaba la cena, sonó el timbre. Era Romina con Catalina, traían una torta. Mamá, es tu cumpleaños. Pensamos en festejarlo acá. Había olvidado. 69 años, casi 7 décadas de vida, de trabajo, de lucha. Y ahí estaban ellas, tratando de reconstruir algo que se había roto. Entraron, prendimos velas. Catalina cantó feliz cumpleaños con esa voz desafinada que me hacía reír. Comimos torta, tomamos mate, charlamos. En un momento, Romina me miró y dijo, gracias, mamá, por no rendirte. Yo sonreí. No lo hice por vos, Romina, lo hice por mí, pero me alegra que hayas aprendido algo. Ella asintió. Aprendí mucho, aprendí que el respeto es lo más importante, y que una madre no es un estorbo, es un tesoro. Esa noche, cuando se fueron, me quedé sola en el patio. Miré las estrellas y pensé en todo lo que había pasado. El miedo, el dolor, la lucha, la victoria. Y pensé que tal vez la vida era eso, una sucesión de batallas, algunas ganadas, otras perdidas, pero todas necesarias. Me levanté, guardé los platos, apagué las luces y me fui a dormir. Por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquila, sin pesadillas, sin angustias, sin miedos, solo paz. Los años siguientes fueron buenos. La farmacia siguió funcionando. Catalina creció, Romina cambió. No de un día para el otro, sino de a poco, con esfuerzo, con caídas y levantadas. Yo seguí mi vida, atendiendo clientes, tomando mate con la señora Norma, escuchando las historias del barrio. La vida simple que siempre quise. Un día, ya con 72 años, decidí escribir todo lo que había pasado. Agarré mi cuaderno negro y empecé a escribir, desde el principio hasta el final, cada detalle, cada emoción, cada aprendizaje. Cuando terminé, cerré el cuaderno y lo guardé en el aparador, no para olvidar, sino para recordar, para que el día que ya no esté,
alguien pueda leer y entender que las batallas de la vida no se ganan con violencia, sino con verdad, y que el respeto no se pide, se gana. Esa noche, mientras tomaba mate en el patio, Catalina apareció. Ya era una adolescente, alta, inteligente, con los ojos de su abuelo Roberto. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Claro, mi amor. Ella se sentó a mi lado. ¿Alguna vez perdonaste a mamá? Me quedé callada un momento, después respondí. No sé si la perdoné, pero aprendí a vivir con lo que pasó. Y eso, a veces, es más importante que el perdón. Ella asintió. Yo creo que sos muy valiente. Reí. No soy valiente, Catalina. Solo soy una mujer que no se dejó destruir. Nos quedamos ahí, tomando mate, mirando las estrellas, y en ese momento comprendí que todo lo que había pasado, todo el dolor, toda la lucha, había valido la pena, porque seguía viva, seguía en pie, seguía siendo yo, y eso, al final, era lo único que importaba. El viento sopló suave y el barrio se fue apagando de a poco. Era una noche común, de esas que pasan sin aviso y se olvidan rápido. Pero para mí era especial, porque era mi noche, mi vida, mi paz, y nadie me la había quitado.